Vamos a calcular la perspectiva caballera de dos figuras que proyectan una sombra sobre la otra. Dibujamos, por ejemplo, un prisma y, por ejemplo, aquí otro prisma. Tenemos dos prismas y decimos que, por ejemplo, la sombra de este pues cae aquí. Dibujamos también el alzado de este prisma. Entonces tenemos ya el antialzado de las dos figuras. Y como decíamos, la sombra de este punto cae aquí. Y en el alzado, pues por ejemplo que caiga, vamos a ponerlo aquí. Bueno, tenemos A su 2 y A su 1. Bueno, se pide hacer la perspectiva caballera de esta figura, de estas dos figuras con sus sombras correspondientes. Hacemos el dibujo intuitivamente. Bueno, lo podemos hacer ya en perspectiva caballera. Dibujamos los ejes por donde queramos, por ejemplo por aquí. Eje X, eje y eje Y. Entonces simplemente en caballera tenemos esto a partir de aquí o también lo levantamos para tener una percepción espacial de esto. Entonces el eje Y, al levantarlo en caballera, nos dicen por ejemplo que X o Y va a ser de 135 grados y que la reducción sobre el eje Y va a ser por ejemplo la mitad. Bueno, como va a ser 135, de 90 pasa a tener 135, o sea 90 más 45, el eje va a venir por aquí. Es el eje Y', o sea, la bisectriz de estas dos líneas. Entonces se trata de transformar este segmento a la mitad. Entonces cojo la regla milimetrada a partir de este punto y dibujo 2 centímetros en una dirección cualquiera, 1 centímetro, 2. Uno el punto 2 con este y por el 1 hago una paralela. Así he dividido esto en dos partes iguales, sin necesidad de coger el número, que a lo mejor era 3,74 y tener que andar dividiendo. Ahora simplemente hago centro aquí y paso esta medida aquí, mediante un arco, haciendo centro aquí con este radio. Hago un arco y corto aquí. Entonces sé que estas dos unidades se van a transformar en una. Por tanto, este punto se transforma en este. Este punto se transforma mediante una paralela en este. Este segmento, como es paralelo a esto, al levantarlo, pues seguirá siendo paralelo. Como sé que tiene esta anchura, pues hago esa dirección. Y ahora este segmento hago una paralela también a esta y corto aquí. Tengo entonces la base de la figura, que es esta. Levanto una vertical y ahora tengo que es esta dimensión, de aquí a aquí. La podría colocar a partir de aquí, o bien unir este punto con este y por este punto hacer una paralela. Entonces he trasladado la distancia, con lo cual tengo ya la cara esta, este rectángulo que tiene que ser idéntico a este. Lo desplazo también en la dirección del eje Y tengo ya el prisma en perspectiva caballera, con una reducción a un medio y con un ángulo X o Y de 135 grados. Bueno, hago exactamente lo mismo con este. Puedo colocar, si quiero, la vista aquí, coger esta media, colocarla aquí, si me aclara un poco las cosas. No tiene por qué coincidir con la línea de tierra. Sigo también la dirección del eje Y', y ahora sigo la dirección de reducción, que es esta. Entonces sigo la dirección de reducción y veo que el prisma, este punto se transforma en este. Entonces tengo ya la base de la figura. Entonces decía que esta era la altura de aquí a aquí, o sea, cogí esta altura y la coloqué a partir de aquí, me quedo aquí, H1, H1. Entonces, sigo la dirección del eje Y levanto verticales. Bueno, tengo ya entonces ahí el otro prisma. Por último, ya solo tengo que proyectar este punto. Resulta que aquí está esta altura. Bueno, pues esa misma altura aquí es invariable. Proyecto este punto, cojo esa altura, la llamaré H2, H2, y ahora sé que al hacer una paralela al eje Y' cae exactamente su sombra aquí. Bueno, entonces tengo que la sombra de este punto, que
que en realidad corresponde. Esto no está alineado con esto en la dirección del eje Y, porque en realidad esto está separado. Yo cogí el eje X aquí. Si hubiera cogido el eje X coincidiendo con este, otra cosa, hubiera salido otra perspectiva. Podría haber puesto el eje Y aquí. A lo mejor hubiera aclarado más las cosas. Pero bueno, creo que el ejercicio es sencillo. Entonces decía, este es el punto A en el espacio ya y tiene su sombra exactamente aquí. Por tanto, la proyección del punto A es A' y eso quiere decir que si bajo una vertical y uno este punto con esta es la dirección real del rayo y esta es la dirección real de la proyección del rayo. Por tanto, la sombra de este punto es puedo calcular la sombra del punto B, pues lo mismo, sigo la proyección del rayo y sigo la dirección del rayo y cae aquí. La sombra de una línea que es paralela al plano donde se apoya, pues será paralela. Entonces, como la sombra de A es este punto, y tenemos que la sombra de A, si queremos saberlo, haciendo una paralela a la dirección del rayo es esto, la sombra de este segmento será, pues, donde corta aquí esto. O sea, si este es el punto C, pues su sombra es este punto. Entonces tengo ya la sombra esta, hasta aquí, luego sube hasta aquí. La sombra de una línea paralela a un plano es también una paralela a un plano. Hago por aquí la paralela, ya cae detrás, o sea que por ahora tengo esto. Podemos ir sombreando para clarificar. Lo mismo aquí. Vamos a sombrear las caras de atrás y esto. Bueno, hasta ahora tenemos esas sombras. Entonces, igual que la sombra de una vertical sigue esta dirección, la sombra de la vertical de atrás seguirá también esa misma dirección. Y la sombra del punto de atrás cae aquí. O sea que a partir de aquí una paralela, una horizontal. O sea que la sombra por detrás llega hasta este punto y luego una horizontal. O sea que esa es la sombra que se proyecta. Nos acercamos. Bueno, por último ya solo quedaría la sombra de esto. El plano vertical nos queda aquí detrás, con lo cual tenemos espacio de sobra. Seguimos la dirección del rayo, una paralela a esta, una paralela a la de atrás y la dimensión igual, o sea que en realidad llegaría hasta aquí. La de atrás ya no hacemos nada más. Bueno, pues esa sería la perspectiva caballera de esas dos figuras con sus sombras. Bueno, hay que decir que si yo, por ejemplo, tengo una línea recta que es perpendicular a un plano y no sé su sombra, o no sé, por ejemplo, la pendiente de esta línea, podría coger otro punto, su proyección, la dirección por el suelo, levantar una vertical y donde me corte aquí a la dirección del rayo, ahí tengo otro punto, por lo tanto ya tengo la pendiente. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo sería, si por ejemplo tengo un prisma y tengo por ejemplo aquí otro prisma que tiene esta cara, pues lo que hago es prolongar la cara, convertirla en una cara mayor y ahora miro realmente dónde corta esta arista. Entonces si tengo la sombra de este punto, que por ejemplo sea esta, vamos a poner entonces la sombra del segmento vertical, si bajo una vertical será pues exactamente esto, hasta aquí. Eso quiere decir que en realidad si esto continuara hasta allá, el segmento continuara, pues en realidad también esto, por estar en el mismo plano, su sombra sería todo esto. O sea que si el segmento continúa, pues la sombra también continúa con esa pendiente. Y tengo también que, si ahora hago esto, tengo esta dirección, tengo igual que esto, sigue esta dirección, pues esto seguirá esta dirección. Bueno, pues entonces a partir de este punto hago una paralela a ella y ahora uno con ese punto. O sea que en realidad tendría, este punto es este, luego una paralela corta aquí.
la sombra de este punto es este, y como tenemos que esto es una única línea, esto sería también una única línea en este caso. Pero bueno, que el procedimiento de prolongar una línea de una arista de una figura siempre me sirve para calcular la pendiente sobre un plano de una recta oblicua. Sería un procedimiento que aquí en realidad es lo que me determina que si yo, por ejemplo, prolongo esta línea y prolongo esta línea, pues sé que efectivamente al bajar por aquí una vertical, pues esa vertical caerá en la intersección de los dos planos, el plano de esta cara y el plano este. Ya que en realidad si la figura esta tuviera la cara hasta ahí y esta también, se cortarían según esta arista. Entonces si esta arista llega hasta aquí, pues su sombra saldrá de este punto. Bueno, pues ese sería el procedimiento.